liderazgo y una buena actitud son características de un buen adorador. Mi nombre es Miguel Canul y hoy les traigo un episodio más del podcast Canal. Les traigo un tema interesante que es el líder de alabanza, y para esto tuvimos por bien invitar a nuestro profesor de música, Eliezer Aguilar Banda. Cuenta con una licenciatura en música, es socio de la Academia Juan y es ministro del Distrito Central. Dios te bendiga, Eliezer. Dios te bendiga, Miguel. Gracias por la invitación, de verdad es un gusto estar con ustedes y bueno, para servirles, esperando las preguntas y espero poder contestar cada una de ellas de acuerdo a lo que buscan. Un gustazo tenerte aquí con nosotros. Quisiera iniciar con esto, quisiera que nos platicaras acerca de tu relación, acerca de la música dentro de la iglesia, tus experiencias que has tenido en las seccionales, regionales, distrital y nacional, porque recuerdo que te llegué a ver en el 2022 en la Arena Monterrey. Quisiera que nos platicaras un poco de esto. Ok, como dice la Biblia, todo ha sido por gracia, ¿no? Todo lo que podemos obtener es por gracia. Y bueno, comencé a tocar muy pequeño, desde los 7 años, 8 años. Papá es músico lírico y desde niño tengo la experiencia de andar con mis papás para tocadas, campañas, eventos. Ambos, mis papás, mi mamá y mi papá, cantaban en el coro de la iglesia. Entonces yo recuerdo tener muchas experiencias en viajes del coro, con tocadas con el grupo de mi papá. Entonces desde muy chiquito estuve inmerso en la música. Mi casa es un lugar donde casi siempre hay música. Era despertar con canciones de la Generación de Jesús, de Ruth Ríos, del Rapto. Entonces siempre hubo música en casa. A los 7 años yo me acuerdo que le dije a papá que quería tocar. No le dije que le dije quiero tocar, quiero hacer algo. Y mi primer instrumento fue el bajo. Sí. Porque siempre es lo que dicen, es más fácil, es lo que se piensa, ¿no? Que es una nota. De ahí empecé a tomar la guitarra. Me acuerdo que me regalaron a los 8 años mi primera guitarra, que todavía la tengo ahí en casa. Y después de ahí comenzamos a estudiar música. Doy gracias a mi pastor porque él me pagó mis primeras clases, piano. Estudié piano contemporáneo con una maestra del Instituto Canción. No me acuerdo en qué año fue, yo tenía 8 o 9 años. Y después piano clásico con una maestra, Xiomara se llama, ella es maestra de la Carmen Román. Y bueno, después de ahí seguimos incursionando y bueno, llegamos a la Facultad de Música. Respecto a experiencias en la iglesia, pues siempre toqué en la iglesia. Sí. Tuve esa bonita experiencia hasta la fecha desde niño. Según yo armé grupos infantiles, que todavía me acuerdo de quién tocaba y de los nombres. Y tuvimos una bonita experiencia de tocar en fraternidades, ¿no? De niños, en eventos de niños. Me acuerdo mucho porque me animó mucho que en un evento distrital, creo, nos pidieron hasta autógrafos y para mí era como que wow, sí, tenía como 10, 9 años, sí. Pero después de ahí, conforme fui creciendo, pues Dios nos dio la oportunidad de tocar en más eventos seccionales. Tocamos en la primera banda de región, que fue la región poniente, cuando estaba Branda regional, te estoy hablando de muchos años atrás, en una de las primeras bandas del distrito, en el Distrito Central. Y bueno, ahora la última en la Arena Monterrey, que fue el evento nacional. Dios nos ha permitido estar en diferentes lugares y por eso te decía, creo que es por gracia. En lo personal no me considero un gran músico, nos falta demasiado. Tú que ahora lo estás estudiando te das cuenta que es muy amplio. Pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad desde que comenzamos en la música hasta la fecha estar sirviendo al Señor con este talento. Y no creas, hay gente que nos ha ofrecido por fuera, oye, en bares, en estado las tentaciones fuertes. Exacto, y de buena paga, entre comillas. Pero hemos entendido que no hay nada mejor que hacerlo para Dios. Dentro de este tema vemos que el sujetarnos a nuestras autoridades es muy importante, y comentabas algo acerca del pastor que cómo impulsó tu ministerio. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Dándole un consejo a los músicos que nos están viendo respecto a sujetarse, porque creo que es un problema hoy. Muchos de nosotros decimos, es que yo soy bueno, quiero salir, quiero tocar, quiero comerme al mundo con esto, pero olvidamos, creo que algo esencial, que es sujetarnos a nuestras autoridades. Fíjate que algo que aprendí y a la fecha es que el pastor ha sido un maestro en muchos sentidos, en lo personal. Entonces, sujetarte primero a la visión pastoral,
A veces nosotros queremos hacer muchos cambios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero Dios ya le ha dado algo a nuestros pastores y es sujetarte a Él. Otra de las cosas es aceptar su consejo. Porque muchas veces va a ser un consejo de espérate, vamos a orar, primero vamos a hacer esto. Y es entenderlo. Y muchas veces te va a decir, dale. Ellos creo que nos conocen y saben cuándo decirte espérate, a cuándo decirte dale. Entonces es estar en ese punto de obediencia con ellos. Y claro que siempre buscar el apoyarlos. Sí, sí. Porque a veces pensamos más en lo que a mí me gusta, es que quiero poner luces porque lo vi allá, es que quiero tocar esto porque lo vi allá, porque quiero ser como Rocha, porque quiero ser... Es más bien el pensar cómo puedo ayudar a mi pastor y a mi iglesia a edificar. Que creo que de eso tratan todos los ministerios, edificar. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento de quiero ayudar a mi pastor a edificar en la iglesia, entonces ya me olvido de mis perspectivas, ya me olvido de lo que yo quiero y comienzo a ver qué necesita. Necesita que sea algo más solemne, tocamos algo más solemne. Necesita que sea algo para jóvenes, hacemos algo más para jóvenes. Pero ya te metes en esa necesidad que ve tu pastor. Claro. No tanto en lo que yo creo musical. Te lleva a un nivel de madurez. Exacto. Eso. Vemos que has tenido una preparación, has tocado en eventos importantes, vemos cómo tu pastor ha influido. Y respecto a toda esta experiencia que ya has tenido, ¿qué características me puedes dar de un buen adorador? De un buen adorador, bajo el contexto que estamos hablando, bueno, primero hay que ver lo que dice la Biblia. Jesús dijo que los adoradores que el Padre busca son los que adoran en espíritu y en verdad. Y creo que de ahí partimos, ¿no? Ya no hablamos solamente del aspecto musical. Cuando hablamos de un adorador en espíritu y en verdad, Miguel, hablamos de un corazón genuino, sincero, que ha entendido por qué adora, que ha entendido que no se trata del aplauso para mí, que no se trata de todo lo que yo pueda demostrarle a la gente, que se trata de hacerlo a Dios. ¿Qué me ha dado Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Cómo se ha entregado Dios por mí, hablando del sacrificio de Jesús? Cuando yo entiendo esto, no puedes hacer otra cosa más que adorar. La Biblia nos dice, cuando Jesús hace esta enseñanza, que el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Porque yo pienso que el adorador no puede hacer otra cosa más que seguir adorando. Entonces, como ya está en ti esta parte de querer expresarle a Dios, cuando tomas una guitarra, cuando tomas un piano, cuando estás enfrente de la gente, lo único que haces es seguir adorando. Sí. Yo les decía una vez a ustedes, no es como que te actives un chip, como que bueno, en mi vida voy normal, pero me subo a la plataforma y ahora chip de adorador, no, sí. Ya vienes adorando. De hecho, tu vida demuestra la adoración, no es solo el ir y cantar, tocar, sino que tu vida es la adoración. Exacto, entonces cuando te subes ahí, ya estás adorando. Claro. Lo único que haces es que ahora frente a un micrófono invitas a la gente a unirte a la adoración, a que se una, perdón, a la adoración. Pero te digo, no es como que cambie de personaje. Claro. Ya vengo, me bajo de la plataforma, sigues adorando. Quizás ya no con una guitarra, ya no con un piano, pero en tu mente, en tu corazón, en tu forma de vida, en tu obediencia, sigues adorando. Entonces yo creo que esa es la clave para entender cuando eres músico. ¿Cómo ser un buen adorador? Bueno, sélo abajo primero. Claro. Para que cuando estés arriba sigas adorando, y eso es lo que conecta. Bueno, esto hablando de un adorador en general, pero un líder, ¿cuánto debe de influir en su banda, en su grupo musical? ¿Cuánto? Pues mucho. Por eso es líder, ¿no? Porque tiene que impulsar, tiene que impactar, y en todos los sentidos, mira. No solamente en lo espiritual. Yo creo que el líder tiene que ser alguien que se aboque al estudio bíblico, al estudio musical. Entonces, quizás no van a tener la oportunidad de ir como tal a la facultad de música, pero ahora hay demasiadas herramientas. Entonces, el líder, ¿qué debe hacer? Yo me preparo e impulso a mi banda a prepararse. Vamos a hacerlo bien, es para Dios. La iglesia, creo yo, también se merece algo excelente. Claro. Entonces, ¿cómo debe influir? Mucho. Tú eres el ejemplo. Cuando vemos a Pablo, que él decía, sed imitadores de mí. Entonces yo creo que el líder se debe parar en esa posición de, mírame a mí, porque yo estoy viendo a Cristo. No tanto en el sentido de levanta las manos como yo, dilo como yo, no. Mira cómo lo hago,
cómo estoy buscando a Dios, cómo me estoy preparando musicalmente, cómo estoy sirviendo a mi iglesia, hazlo tú también. Y respecto a esto, ¿cuáles son los errores más frecuentes que has visto lamentablemente de los líderes hoy? Errores, pues somos humanos, podemos cometer muchos errores, pero yo creo que muchas veces es perder el piso. Creo que es el mayor error que podemos cometer, creer que somos nosotros, creer que fue mi capacidad, fue mi talento lo que me llevó a estar en la plataforma, no en el sentido cristiano, porque claro, el talento te puede abrir muchas puertas, en el mundo y adentro, pero hablando en el sentido de la adoración, no podemos olvidarnos que es Dios. Entonces yo creo que el error más común es pierdes la pisada. ¿Por qué, amigo? Porque pierdes la pisada y dejas de servir a tu iglesia. Comienzas a ver a tus músicos como inferiores a ti, como que tú eres el que sabes. La arrogancia, la arrogancia, la amargura, la prepotencia, es que lo tienen que hacer como yo digo, cuando yo digo, y tiene que ser así, ya no escuchas. O lo contrario, ya te van. No vamos a ensayar. ¿Para qué ensayamos si ya estamos bien amarrados? Y ya se te olvida esta parte de darle a Dios lo mejor. Entonces, cuando pierdes ese piso, esa plataforma de quiénes somos, dónde estamos y por qué, creo que es el mayor error que podemos cometer, porque de ahí puede venir muchísimas cosas. Claro. Y respecto a esto, de un buen líder, quisiera que nos contaras algunas anécdotas que marcaron tu vida, siendo parte de ese grupo que ha sido corregido en algunas ocasiones quizás. Quisiera que me hables de esos mentores que has tenido, esas experiencias que te han ayudado a ser lo que eres, y después quisiera que nos platicaras cómo eso ha influenciado para que tú seas un buen líder, porque nos platicabas que has llegado a estar en eventos y cómo has, incluso si tienes ejemplos de momentos en que tú has sido de gran ayuda para ellos. Realmente ha habido mucha gente que ha impactado en mi corazón, mucha. Y tendría que comenzar por mi padre, porque papá nos enseñó que esto es un servicio. Entonces, desde el punto en el que tú cargas tus instrumentos, tú armas, tú pones, no cobras, o sea, desde ese punto en el que tú vas a ir a servir, o sea, él influyó mucho en eso, acuérdate que vas a servir. Y vengo de una escuela, a lo mejor esto es, vamos a decir, no tiene nada que ver, pero en una escuela en la que aún la vestimenta es, vas a presentarte bien, porque vas a la iglesia a servir. Entonces yo me acuerdo que en aquellos años era tocar en corbata, todavía, ya las cosas han cambiado un poco, pero no quitas esta parte de, a ver, aún la vestimenta tiene que ser la apropiada para el lugar en el que estamos. Lo espiritual definitivamente ha influido mucho, porque a mí me enseñaron que lo primero es orar, y es llegar a tu iglesia, hincarte a orar. Y sabes que hay muy bonitas experiencias respecto a eso, porque hemos tenido experiencias en las que estás tocando, estás cantando, estás dirigiendo, y llega un punto en el que ya no lo puedes ni hacer, porque el Señor decide manifestarse de tal forma, Miguel, que ya la iglesia empieza a adorar en su manera o en su corazón, tú también. Me acuerdo mucho de experiencias en las que aún el baterista dejaba de tocar y se levantaba a levantar sus manos porque el Espíritu de Dios comenzaba a manifestarse de una forma sorprendente en medio de nosotros. Eso definitivamente no lo lograbas en la plataforma, lo lograbas antes, porque hubo líderes que, ¿sabes qué hacían? Nos juntábamos a hacer nuestros cultos. O sea, antes de un servicio en la iglesia, era, ¿sabes qué? El martes o el lunes nos vemos y vamos a tener un culto de la banda. Y no era ensayo, era literalmente un devocional donde alguien dirigía, alguien compartía la palabra y orábamos, buscábamos la unción del Señor. ¿Qué pasaba? Que se veía el reflejo de nuestra búsqueda ahora en un culto. Entonces, creo que esta enseñanza he tratado de, después en los grupos o en las bandas que hemos estado, es, vamos a orar. Nos ha tocado estar en bandas en las que a mí me decían, estamos a una semana del evento y estamos batallando mucho. Y llegas, no a resolver, porque creo que no somos completamente suficientes, pero lo que Dios nos ha dado, comienzas a enseñarnos, sabes que vamos a hacer esto, vamos a ensayar así, vamos a aplicar esto, pero al final siempre cae, vamos a orar. Y el Espíritu se ha derramado de formas impresionantes, se ha manifestado de una forma interesante,
que llegas al momento del evento y hasta llegas no con una seguridad personal, sino con una paz de Dios está con nosotros. Entonces yo creo que esa es la mayor enseñanza que yo he tenido y que he buscado transmitir. Busca a Dios y prepárate. Creo que esa es la combinación perfecta y eso te digo, y te lo repito, eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que he tratado de enseñar. Como hemos visto, tenemos a profesores capacitados en todas las áreas, no solo en la música, sino en lo espiritual, en el conocimiento bíblico. Y quisiera preguntarte, Eliezer, quisiera que nos dijeras también acerca de los planes. Ya no hablamos de tu experiencia, ya hablamos de un buen líder en la adoración, pero quisiera que cómo esto ha influenciado ahora dando clases en Canaán. ¿Qué proyectos tienes? ¿Cuál es la visión de Ahband para el Instituto Bíblico Canaán? Porque yo sé que hay muchos ahí detrás de esa pantalla que aman la música al igual que nosotros y que tienen llamado de Dios. Entonces yo creo que Canaán es una buena opción, y para que ellos sepan, quisiera que nos hablaras cuál es el panorama general de Ahband en Canaán. Mira, estamos comprometidos con la educación integral en la música, y cada una de las escuelas, Miguel, tratamos de aportarle lo que necesita. Tú sabes que damos clase a nivel secular en escuelas y es algo diferente. Pero Canaán específicamente vemos que se están formando ministros, siervos, entre ustedes hay pastores, hay misioneros, y probablemente ustedes van a ir a lugares donde no hay nada más que una guitarra. ¿Cuál es nuestro objetivo? Prepararnos, ayudarles a que cuando Dios los llame o donde vayan, ustedes tengan las herramientas suficientes para iniciar un culto, para preparar a los músicos, que si Dios te va a mandar a una ranchería y llevas una guitarra, sepas cómo afinarla, cómo empezar, cómo cantar, cómo preparar el culto, cómo servir a tu iglesia en el contexto musical. Entonces esa es nuestra visión, darte más herramientas, más aparte de las que ya te dan teológicamente, de la hermenéutica y todo ello, que te lleves una herramienta más, la música. Y no en un sentido nada más de, bueno, sé el círculo de do. No, que digas, podemos ofrecer a Dios más calidad, más enseñanza, por decirlo de algún modo, y que además ustedes como ministros digan, ¿sabes qué? Ya detecté jóvenes, niños que pueden comenzar a tocar, porque de eso se trata, que vayamos dejando esa huella y que digas, ahora yo les puedo enseñar. Entonces, imagínate qué interesante es que vayas tú como nuevo pastor o como ministro o misionero y no solamente prediques, sino que te sientas, enseñes y ya cuando acuerdas en un momento y que Dios lo permita, ya tengas un grupo completo, nuevo, de recién convertidos, de una iglesia, una misión nueva que va empezando, o no, de una iglesia que ya estaba pero que no tenía esto, o a lo mejor que ya estaba pero les faltaba seguir afianzando. Entonces, ese es nuestro objetivo, que ustedes tengan herramientas para servir a Dios, pero al mismo tiempo herramientas para enseñar a los demás a servir a Dios. Y bueno, vienen proyectos interesantes, tú lo sabes, conciertos, que más que conciertos ahora le llamamos tiempos de adoración, acústicos, con banda completa, ensambles, pianistas donde puedes tocar solo pero me puedo adaptar a un ensamble, guitarristas donde puedo yo tocar solo pero me puedo adaptar a un ensamble. Entonces eso te hace completo. Entonces visiona eso a nivel ministerial. Entonces eso es fabuloso del canal, que te da herramientas completas, no nada más te dice esto es un martillo, sino que dice el martillo se puede usar así. Canaán es la mejor opción. Es un gusto, fue un gusto tenerte con nosotros, Eliezer. Vamos a seguir pidiendo por Ahband y por ustedes, que Dios los siga usando y que sigan impartiendo muchos años más aquí en Canaán. Eso ha sido todo por el día de hoy. Sigue nuestras transmisiones. Si sientes el llamado de parte de Dios, como acaba de decir, Canaán es tu mejor opción, es completa la enseñanza. Dios te bendiga. Visita nuestra página de internet www.institutocanaan.com.mx y nuestras redes sociales, en Facebook Instituto Canaán, en Instagram Instituto Canaán-AD. Contáctate con nosotros al número 818-076-2004